David J. Guzmán. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre El Salvador en el siglo XX. Tenemos acá a los especialistas Evangelina Mena Rodríguez y Diego Antonio Ayala, quienes nos hablarán sobre el tema de la Revolución de 1948 y el PRUD, modernización. Ellos harán un acercamiento al periodo conocido como la modernización del Estado, comprendido entre los años de 1948 y 1960, así como lo dice el tema, en los cuales el papel del Estado dio un giro drásticamente del que había tenido anteriormente, desde las reformas liberales a finales del siglo XIX. En este momento daremos inicio a la entrevista con los especialistas. Vamos a comenzar con la señorita Evangelina. Gracias, Adri. Un gusto para nosotros estar aquí presentes en tu programa. Comentarte que entre historiadores hablar de la década de los años 50 es hablar de una década larga, ya que inicia en el año de 1948 con el golpe de Estado a Castañeda Castro ejercido por un grupo de jóvenes militares, y se alarga hasta el año de 1960 con otro golpe de Estado. Como bien dijiste, vamos a hacer énfasis a lo que es la Revolución del 48 y el Partido Revolucionario de Unificación Democrática, que de democrático solo tiene el nombre, por cierto. Y bueno, iniciar con que en el 48 fue un viraje para la historia salvadoreña, ya que se tradujo a una configuración nueva de instituciones y una reorganización de las actividades para conseguir una nueva modalidad de desarrollo, o como bien diría Turcios, un patrón histórico. También este golpe de Estado también introdujo nuevos cambios en el sistema político. En primer lugar, puso fin al sistema reeleccionista, que el único propósito era encubrirse bajo puros argumentos constitucionales. En segundo lugar, un grupo de jóvenes militares, como te lo había mencionado, profesionales, desplazaron del liderazgo al ejército tradicional, es decir, que marginó del accionar castrense al ejército tradicional, y para poder ellos tomar protagonismo en el quehacer político y administrativo de la nación. Y en tercer lugar, se crea una junta de gobierno, la cual va a estar estructurada por dos civiles y 3 militares, en el que va a destacar el coronel Oscar Osorio, el cual va a ser uno de los fundadores del PRUD, que va a estar influenciado bajo el Partido Revolucionario Institucional de México, y va a ser bajo este partido del PRUD que Oscar Osorio llega al poder durante los años de 1950 a 1956, que por cierto va a ser caracterizado como un partido, como un monopartidismo, que tenía como metas para desarrollar en el gobierno la modernización y hacer algo democrático, el saneamiento de la administración pública y otros factores más que vamos a desarrollar más adelante. Bueno, ahora nos hablará Diego para profundizar las ideas expuestas por Evangelina. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, público. Es un gusto para mí estar en este programa este día, contribuyendo, ¿verdad?, al saber así histórico de nuestra nación. Es una pequeña contribución la que estamos haciendo aquí, prosiguiendo lo que decía mi compañera Eva. Yo contextualizaré el momento de la Revolución de 1948 y los factores externos que hicieron juego en la dinámica nacional. Entre ellos tenemos la posguerra, ¿verdad?, y la Organización de las Naciones Unidas, que nació a iniciativa de la misma, y dentro de esta está el organismo de la Comisión Económica para América Latina, conocida como CEPAL, que es la que se encargará de promover
un desarrollo para los países latinoamericanos basado en el modelo de industrialización y sustitución de importaciones, conocido comúnmente como la CICIS. Esta sería el ámbito económico, esta perspectiva. Dentro del ámbito político-social tenemos la concepción del estado de bienestar, surgida, como les decía, a partir de la posguerra o Segunda Guerra Mundial. Esta nace como una contribución a los desajustes humanos producto de los estados totalitarios y promueve que los estados intervengan en la vida de toda la población de cada uno de los países, no solo a nivel latinoamericano, sino que en la gran mayoría del planeta, se podría decir. Intervenir en el sentido de promover el desarrollo humano de la población en muchos sentidos: salud, educación, vivienda, alimentación, etc. Esto para, como les decía, ya no caer en los desajustes de la humanidad que habían acontecido en la Segunda Guerra Mundial. A esto, en este sentido de lo social, cabe mencionar, por ejemplo, la Constitución redactada a partir de la Revolución de 1948, que es la obra magna de la misma revolución, se podría decir. Osorio así lo mencionó, y esta es quizás la de mayor contenido social de la historia del país, antes y después. No ha habido otra que se le compare en contenido social, y esto se puede evidenciar en rasgos como el artículo que es de mucho interés en la Constitución, que nos dice de que la propiedad privada tiene sentido solo en su funcionalidad social. No sabemos hasta la fecha qué quería decir la funcionalidad social, ¿verdad? No sabemos si el patrón de una hacienda de café les iba a regalar un quintal de café a cada uno de sus empleados o solo una tacita de café. Esto era complejo, este término, y hasta la fecha no nos respondemos qué querían dar a entender los que redactaron esa Constitución. Pero se evidencia ahí el factor social. Este factor social sería motivo de mucha controversia, sobre todo de los sectores tradicionales liberales. El liberalismo en El Salvador ha tenido una larga trayectoria desde finales del siglo XIX y ha permeado en la sociedad y sobre todo en la oligarquía. Entonces, esta modalidad social del Estado incluso fue caracterizada como comunista, y es así como se agrega una nueva palabra al léxico salvadoreño denominada Osorio-comunismo. Esto sería por el carácter social de la Constitución de 1950, que no fue muy bien vista por algunos actores sociales. Entonces, después de la Revolución del 48, a principios del 50, Óscar Osorio sube a la presidencia por medio del PRUD. Entonces es ahí donde comienza la reorientación del patrón histórico. Sí, en el contexto político que hemos planteado se va generando, gradualmente se genera una estrategia nueva de desarrollo para el Estado, y es ahí donde se componen 5 componentes fundamentales. ¿Y me podrían decir cuáles son esas 5 estrategias fundamentales? Está el nuevo orden institucional, tenemos también la reorientación de la política fiscal, tenemos el aumento de los gastos públicos, tenemos la política de fomento industrial y tenemos la política de reintegración centroamericana. Entonces, estos 5 componentes buscan dar un nuevo, como revertir las tendencias cíclicas que han tenido la economía. Y bueno, para Diego, ¿la industrialización apuntaba hacia un amplio horizonte de transformaciones? Sí, la industrialización apuntaba, ¿verdad? Las expectativas eran grandes, pero el modelo que se desarrolló no fue tan trascendental para la economía nacional de la década de 1950, debido, entre muchos otros factores, el mercado interno era reducido, y en ese sentido entraba la integración centroamericana, ¿verdad? Para proponer un mercado no solo interno sino regional, que los productos salvadoreños manufacturados
invadieran los mercados de otros países como Honduras, Guatemala, los de la región centroamericana, ¿verdad? Entonces, eso jugó negativamente en el papel de la industrialización en el país, por eso no fue tan Pero aceleradamente. entonces, ahora que ya mencionas la integración centroamericana, ¿qué papel era el que tenía la integración regional en la política del Estado salvadoreño? Es que una de las características con las que se crea la reintegración centroamericana, que fue propuesta por Osorio, por cierto, es el Tratado de Libre Comercio. Es, como decía Diego, para que se pueda el mercado interno y el mercado externo entre los diferentes países centroamericanos. Esta integración centroamericana tenía fines políticos y económicos, ¿verdad? Dentro quizás tuvo bastantes aspectos negativos dentro de su gestión alrededor de una década, como por ejemplo los conflictos con Jacobo Arbenz, el que era presidente de Guatemala, para principios de la década. Se tuvieron conflictos así por el motivo que en el acta de creación de la ODECA posteriormente se le agregó una cláusula anticomunista, por lo que el presidente Arbenz decidió retirar su país de la ODECA. De ahí quizás también conflictos con la vecina Nicaragua, sobre todo en el contexto de la muerte del presidente Anastasio Somoza y su hijo, quien era un reconocido militar del país nicaragüense, amenazó al país, a El Salvador, de un ataque bélico debido a que El Salvador en esos momentos tenía a los supuestos autores intelectuales del magnicidio de Anastasio Somoza. Entonces el gobierno de El Salvador no quiso en cierto momento negociar la transferencia de esos presos políticos, ¿verdad? Y eso creó conflictos regionales, pero que no fueron tan trascendentales, aunque en un momento quizás se pensaron que sí, ¿verdad? Pero al final siguió funcionando la ODECA hasta finales de la década, paulatinamente. Es muy interesante lo que nos acabas de mencionar, pero para el conocimiento del público, ¿nos podrías profundizar un poco más sobre las 5 estrategias? Sí, es con el nuevo orden institucional, es la Constitución de 1950 la que va a configurar una nueva historia en el país, porque imponía al Estado la protección del bienestar social. Entonces es bajo este marco que se crea el IRA, el IBU, el ICR, se plantea también se da la propuesta y se lleva a cabo también la creación de los centros turísticos de la playa de Conchalío, de los planes de Renderos, del centro turístico de Los Chorros, tenemos también el Coatepeque y La Palma. Ajá. Vale. Entonces ya con el aumento de los gastos públicos es que se va a llevar a cabo, bueno, si quieres que te lo desarrolle, ¿no? Es con la reorientación de la política fiscal, es que se van a generar se hace una distribución fiscal donde se van a crear nuevas escuelas, se crean hospitales, se crean ¿qué más? Infraestructura adecuada para la industrialización. Ajá, pero ya con los gastos públicos, sí. Ajá, es donde entra también ya la electrificación, la creación de la presa hidroeléctrica el 5 de noviembre, también se crean aeropuertos, se crean la carretera del litoral para tener un mejor desarrollo en el sector económico, que eso va a estar también como enlazado con la reintegración centroamericana, porque era uno de los propósitos de la ODECA, la ampliación de carreteras para un mejor, ajá. Y ahora que mencionaste, Diego, sobre la
infraestructura para la industrialización, el país estaba preparado para eso. Como te decía antes, ¿verdad? El mercado interno no daba. Era muy difícil plantearse de que la población salvadoreña tuviera capacidad adquisitiva para comprar productos manufacturados. Por ejemplo, el caso del adobe se planteó muy difícil el poder calzar a mucha de la población salvadoreña, pero sin embargo tuvieron ¿cómo se le podría decir? Aprovechar las oportunidades para poder llegar a ciertos sectores. Y esto se dio sobre todo con la intervención del Estado en fomento a la industria, ¿verdad? Entonces, no era directamente los sectores los que invertían totalmente, sino que el Estado como que lo subsidiaba, por decir algo, le daba créditos. Entonces, esto propició de que creciera la industria. Era para ser un colchón a la agroexportación del café, que estaba por alrededor del 80% de las exportaciones nacionales, solo el producto del café. Sí, es también con ahorita que acaba de mencionar, Diego, me acordé de eso, del impuesto que se crea para del café, pero que era también como para tener un colchón, como dijo Diego, en algún momento de crisis, que es lo que se va a dar con el ingreso de Lemus, que fue en el 56 también, que una de las desventajas de su gobierno fue afrontar la crisis económica debido al bajo precio del café. Entonces se empieza con el gobierno de Osorio, se empieza a crear el 10.4% que se va a crear, que se va a cobrar a diferentes productos para poder beneficiar cuando se esté pasando ese momento de crisis. Diego, ¿me podrías decir cómo se desarrolló la política del PRUD en ese periodo? La política del PRUD fue un tanto, se podría decir, como contradictoria. Osorio empieza a acelerar la acción del Estado en la vida económica y política nacional, pero también empieza a ejercer una especie de autoritarismo característico de este periodo, pero que también se daría en los periodos posteriores de este mismo. Entonces, este autoritarismo se estaría evidenciado sobre todo en la vigilancia de los sectores de oposición que él mencionaba de comunistas. Esto se daba en aprisionamientos, torturas, como el que se le hizo al futuro dirigente de la izquierda guerrillera Salvador Cayetano Carpio, quien en su obra Secuestro y Capucha en un país del mundo libre nos narra de las experiencias tortuosas que le acontecieron y su posterior radicalización por la misma represión. Eso en cierta forma fue contradictorio dentro del PRUD, porque Lemus, si bien escogido por Osorio para sucederlo, Lemus no estaba muy de acuerdo e incluso pensó en crear un partido aparte, el Partido Republicano Institucional. Pero ¿por qué no quería votar Lemus por el PRUD? Era por esto mismo, por el desprestigio que se había creado ya el PRUD. Este autoritarismo le estaba dando desgaste político al PRUD. Sí, porque supuestamente ellos, como te dije al inicio, el Partido Revolucionario de Unificación Democrática, uno de sus ideales era implementar la democracia, pero a medida que fue ejerciendo en el poder, se convirtió en un monopartidismo y autoritario prácticamente. Entonces es por eso que Lemus no quiere seguir con la misma secuencia del PRUD. En este sentido, prosiguiendo con las palabras de Eva, Lemus ya en la silla presidencial se aleja un tanto de la política autoritaria de Osorio al principio, con la derogación de la ley del orden constitucional y democrático que había creado Osorio en contra de esos sectores que él llamaba comunistas. Esa la deroga porque era muy mal vista y creaba una mala figura del partido. También permite el regreso de los exiliados políticos que habían salido durante el gobierno de Osorio, siempre tachados de comunistas. Y bueno, esos serían los inicios.
Lemus se caracterizaría por seguir las políticas de Osorio en el sentido de la modernización, pero la crisis del café hizo mella en su gobierno. Ya no podía seguir invirtiendo en el gasto público o en el fomento a la industria, entonces surgieron una serie de movimientos. Pero ¿qué medidas tomó Lemus para...? Pues primeramente fomentó la industria televisiva y radiofónica, protección al campesinado hasta cierto punto y impuestos al aguardiente, que solo sirvieron para paliar un poco la situación. La verdad que era vulnerable dicha situación, y entonces se empezó a manifestar en los movimientos sociales del momento, como lo fue el Frente Nacional de Orientación Cívica, que se gesta a partir de la GEUS, la Confederación General de Trabajadores Salvadoreños y todos los partidos políticos que no hayan tenido actuación en el sistema electoral debido a la inclinación de la balanza por el PRUD hacia ellos en el sistema electoral, ¿verdad? Entonces estos sectores empiezan a manifestar al final del mandato de Lemus, previo al golpe de Estado que se daría. Lemus le mete a la política de protección al campesinado para quizás solventar un poco su postura de autoritario, ya que a las manifestaciones le replegaba el orden policial y los militares, ¿verdad? Como siempre ha acontecido en la historia reciente del país. Bueno, entonces, con la política de protección al campesinado no solo no genera una buena imagen, sino que se genera una oposición también de los agricultores cafetaleros de Aguachapán y Sonsonate sobre todo, debido a que estos ven mal la política laboral del campo que está propugnando Lemus. Entonces todos estos aspectos al fin y al cabo detonarían en algún momento, y es ahí donde llega el golpe de Estado el 24 de septiembre de 1960, en apoyo de inclusive el mismo expresidente Osorio. Hasta ahí llegaría el mandato de Lemus y con él acabaría el periodo de lo que denominaríamos la modernización del Estado salvadoreño. Ok, bueno, para ir finalizando, ¿me podrían hacer como un balance sobre la política de este periodo que acabamos de tocar? Lo que es característico en la política es que el Consejo, bueno, es que la Junta de Gobierno es un consejo mixto, entonces eso va a ser algo relativamente nuevo para el país. No sé qué más agregar, Diego. Podría agregar el aspecto del predominio militar en los gobiernos posteriores. También. No fue un rompimiento que se dio en este momento, sino que los gobiernos militares prosiguieron alrededor de 20 años más, hasta el 79 con la caída del presidente Carlos Humberto Romero. No sé, otro aspecto que podrías agregar tú. También agregaría otros más, como lo sería el anticomunismo, que se evidenciaba sobre todo más en los periodos de crisis. Esto se puede ver en el periodo anterior a la caída de Lemus, que él alega un fuerte anticomunismo. Esta sería la válvula de escape de la crisis del gobierno. En los 67, 70 también, con todas las manifestaciones de Andes y los sindicatos salvadoreños, y también, sobre todo, previo a la guerra civil con el presidente Carlos Humberto Romero, ese discurso anticomunista sería la válvula de escape de la crisis del Estado salvadoreño. Y otro aspecto que cabe destacar sería el papel relevante que tomó Estados Unidos en la política a través del gobierno de Lemus. Porque es con Lemus que se inician el mayor acercamiento. El acercamiento, es cierto, que se plantea hasta el momento y que sigue planteándose en la comunicación entre Estados Unidos. Hasta la fecha la influencia norteamericana es enorme, ¿verdad? Y por último, y quizás el más importante, sería el patrón histórico, que sería un legado hasta la década de 1990, posterior al conflicto armado, que se vendría abajo con las reformas neoliberales. Este patrón histórico de desarrollo de la intervención del Estado se daría hasta esos momentos, y ahí se
derrumbaría quizás una época, esta época de la modernización del Estado salvadoreño. No me queda nada más que agradecerles por aceptar la invitación este día al programa. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros. También en esta ocasión darles las gracias al director del Museo Nacional de Antropología, Heriberto Arquice, por habernos prestado las instalaciones. También agradecerle al equipo de producción, a los camarógrafos y solamente gracias. Ha sido un gusto para nosotros haber estado acá en tu programa y nos vemos la próxima. Gracias.